que distinguir lo que es los proyectos serios respecto a Corío, que de hecho existen, con mucha información que aparece en YouTube que no es correcta. Que no es seria. Que no es seria. Correcto. Entonces hay que distinguir de eso, ¿no? Bueno, en no YouTube vamos o a- en las redes sociales, ¿no? Sí, hay mucha información Sí. que puede sembrar expectativas que no son necesariamente las Expectativas correctas. excesivas, Podría ser. Por porque eso, se habla de que Corío tiene una profundidad mayor que la de Chancay, por ejemplo. sí, para un puerto como Chancay se necesita. Chancay está trabajando, va a trabajar con una profundidad de 17,8 metros. Y eso es ideal para un puerto de esa dimensión. Ujú. Cualquier puerto en el mundo, como Chancay, va a estar entre 18 metros, ¿no? Pero eso de hablar de 50 metros no es un tema serio. Ah, interesante. ¿Ah? Por eso no. Y he escuchado Pero- de que hablan de 50 metros. Pero incluso autoridades propias regionales dan esas No cifras. lo he escuchado en autoridades Ya. regionales. No lo he escuchado. Lo he escuchado sí en el YouTube. Perfecto, pero perfecto. hablamos de una profundidad de 18 metros, es lo ideal, Ujú. ¿no? Ahora, Ahora 50 sería pero estupendísimo, ¿no? Pero no claro, necesariamente, porque no hay buques de esa dimensión y hacer una infraestructura de ese tamaño sería muy onerosa. correcto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo real de Corío? Pero ese es un tema técnico que Ujú. vamos a hablar de lo real. Aprovechando Sí. que tenemos retransmisoras que también siguen nuestra señal en este momento Por en Arequipa. supuesto. Sí, sí. No tanto en la radio como en la televisión. Arequipa, antes de entrar al tema de la proyección a Sí. 20 años, Arequipa ya tiene un Sí. puerto que es muy importante, que es Matarani, Claro. y que viene funcionando muy bien. Está trabajando con 7,5 millones de toneladas, fundamentalmente minería, es lo fuerte, y trabaja con 3 minas del sur, Antapacay, Cerro Verde y Las Bambas, ¿correcto? Cada una de ellas tiene su propio almacén en Matarani. Esto es algo que también poca gente lo sabe. De tal manera que hoy en día Matarani, en ese muelle que tiene, que es el muelle F, está trabajando con 3 minas en simultáneo, cosa que es algo inusual en Sudamérica, normalmente, o en Latinoamérica. En general, los terminales pertenecen a una mina. Entonces, una mina tiene su terminal. Acá son 3 minas que están trabajando con un solo terminal. De manera que los más de 6 millones de toneladas que se mueven en ese muelle es un récord en lo que es puertos concesionados en Latinoamérica. Es algo que también poco se sabe. Es decir, Matarani ya tiene su lugar y es muy probable que en los próximos meses ya se tenga aprobada la ampliación del contrato hasta por 30 años más. Es un tema que la APN está estudiando, ¿no? Porque han hecho su solicitud. Correcto. Eh, Entonces, si Patarán está sí. funcionando bien, Corío sería un importante apoyo. Por supuesto, claro que sí. Porque justamente para eso nosotros, de la mano con Proinversión, estamos desarrollando todo un estudio para el sur peruano, que incluye no solamente Matarani, sino también el futuro terminal de Corío, que puede ser un importante terminal también para minerales, ¿no? Ojalá, dependiendo de esto del estudio, pueda también manejar otro tipo de cargas, multipropósito, ¿no? Y cargas, contenedores y graneles. Pero de hecho, ese es un terminal al cual estamos prestando mucha atención a futuro, y su dimensión va a estar netamente relacionada con lo que diga el estudio de mercado. ¿Cuándo estará listo ese estudio? ¿Cuándo se proyecta tenerlo? Esperemos que esté antes de fin de año. Ujú. Sí. Ahora, ¿hay ya inversionistas interesados en Corío? Se habló de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido primero una propuesta que fue rechazada por la APN antes de mi gestión, en enero me parece, y estamos estudiando ahora una nueva. Ese es otro tema que se repite mucho. No hemos recibido ningún inversionista norteamericano interesado en Corío. Mire, qué importante es Sí. conversar con usted, que como vocero Sí. principal está aclarando las cosas. Es una de las cosas que han dicho también, que se han reunido con funcionarios de gobierno, inversionistas norteamericanos. Eso no es exacto, tengo que decirlo. Por supuesto que bienvenida a la inversión norteamericana, china, de cualquier país, y como le dije, hay 20 países invirtiendo. No sería raro que aparezca un inversionista norteamericano. Eso es lo más natural. Bienvenido, ¿no? Por supuesto que sí. Ujú. Y la inversión norteamericana está presente tanto en Matarani como en Salaberry y otros puntos y otros puertos. Por ejemplo, hay un puerto privado
que es Melchorita, donde hay inversión norteamericana también con Hunt Oil, ¿no? Es decir, Estados Unidos es uno de los 20 países que está invirtiendo en puertos peruanos Ahora, actualmente. yo entiendo que cuando se desarrolla una negociación, la posibilidad de inversiones, eso se maneja, digamos, a puertas cerradas, se maneja de manera muy, Sí. muy reservada. Pero entiendo que hay una carta de intención para resolver y que está siendo evaluada, ¿Cuál carta de intención? o una solicitud para poder, digamos, invertir en Corío en la actualidad. Como le digo, hemos recibido primero una propuesta que fue Una propuesta. observada en el Ujú. mes de enero y estamos evaluando una nueva. Y la estamos evaluando con atención, ¿no? Como cualquier propuesta, porque justamente la Autoridad Portuaria Nacional, en la implementación de esta política de Estado portuaria, tiene la obligación de desarrollar el sistema portuario nacional. Ujú. De manera que cualquier proyecto que venga para un puerto peruano, que como podría ser Corío, va a ser muy bien recibido, bien atendido, y vamos a estudiarlo con la debida, con el debido profesionalismo para poder dar una solución. Esta propuesta es de Corío, ¿verdad? Hablamos de Corío, Corío, es correcto. una empresa Entonces, que ha presentado una ¿Y propuesta cuándo para Corío. está, digamos, hay una decisión ya si se acepta o no se acepta, si es viable o no es viable? Estamos en la última fase para poder determinar si le damos una opción que se llama la viabilidad técnica temporal. Viabilidad técnica temporal. Así es. Es el primer paso como para poder desarrollar una inversión. ¿Qué significa una viabilidad? O sea, ver si es factible o no. Eso le da lugar a la empresa a que continúe con sus estudios con miras a tener una viabilidad técnica definitiva. Ujú. Pero son pasos que van siguiendo. Sí, luego, cuando ya está listo para poder construir, se le da la habilitación portuaria, y cuando ya está listo para operar, la licencia portuaria. Correcto. O sea, ahora, hacia 20 años, ¿cómo ve los puertos, cómo ve la Autoridad Es Portuaria una- Nacional? Tomando ya, seguramente ya mucho dimensionamiento Chancay, que lo manejamos como puerto, no megapuerto, sino como puerto de Chancay. Y teniendo, Terminal digamos, multipropósito. o terminal Sí, multipropósito, que es nombre correcto y exacto, ¿no? sí, terminal multipropósito de Chancay. Y también ya con Corío quizás seguramente en actividad. Sí. ¿Qué proyectamos? Imaginemos el Perú al 2044. Ujú. Tenemos definitivamente en el eje Chancay-Callao el principal puerto de América Latina. De América Latina. Estoy seguro que sí. Ujú. Como eje Chancay-Callao. Sí, sin duda. Al paso que vamos, lo vamos a lograr. De lo que estamos, la rivalidad que vamos a tener ahora, ya no es solamente a nivel de Sudamérica con el puerto de Santos que mira al Atlántico, sino con puertos como Manzanillo o Long Beach. Así que, por lo que hemos visto en los últimos 20 años, si nos proyectamos 20 años más, es muy probable que el Perú tenga entre el eje Chancay y Callao el principal terminal en conjunto En términos, de América en Latina. términos deportivos, diríamos que vamos a estar en las grandes ligas. Totalmente, Ujú. sí. Con un gran puerto en el norte para contenedores que es Paita, que en ese momento, de acá a 20 años, ya debe estar moviendo varios millones de teus. Ya estamos en una posición de dominio y vamos a seguir construyendo en el marco de esta política de Estado portuaria. Chancay va a mover esencialmente contenedores, Ujú. tiene también carga general, granos, carga de proyecto. Granos, por ejemplo, es una gran oportunidad para poder llevar el maíz, importar el maíz amarillo duro, porque usted sabe que en la Claro. zona norte hay mucha industria avícola, ¿no? En contenedores se espera que Chancay mueva su primer año aspirando a lograr ese millón de teus. Es una cifra simbólica, ¿no? Poder llegar a 1 millón de teus. Esperamos que lo logre. Y de ese millón de teus, se supone que un 40% va a ser transbordo, o sea, 400.000 teus más, sumados a los que ya hemos hablado de 680.000 teus que está moviendo como transbordo el Callao. Es decir, entre los dos estarían moviendo 1 millón de teus, o sea, carga de transbordo, que viene de dónde, o que va a dónde también. Chile, Colombia, Ecuador fundamentalmente. Con lo Correcto. cual se consolida esta posición de hub. ¿Cómo hacemos para transportar toda esa carga desde Brasil hacia Chancay? Se habla de carreteras, se habla de trenes, se habla hasta incluso de un corredor bioceánico. Y el gobernador de Chiclayo, de Lambayeque, que estuvo aquí hace unos días, Sí. y explicaba de un corredor bioceánico que vaya por Amazonas, ¿no? Que llegue hasta, que use ríos y carretera. Sí.
¿Esto es viable o hay otras propuestas también de ferrocarriles, ¿no? De trenes, justamente? ¿Cuál es lo más, digamos, lo más viable en la actualidad? En lo que es concreto, que es lo que maneja el Ministerio de Transportes, ya se tiene pensado el ferrocarril entre Eten, el Ya. futuro puerto de Eten, que es justamente lo que hablaba el gobernador de Ajá, Lambayeque, sí. y la zona minera de Cajamarca, Ya. ¿no? Ese es uno. Otro, de la zona minera de Y de ahí Apurímac, utilizaría la IRSA, sí, claro, está ¿no es conectado cierto? con IRSA, porque Correcto. Eten está muy cerca a la IRSA a través de Olmos, Ujú. ¿no? Toda esa red Ya. del norte es el gran IRSA del norte. Eh, Luego tienes el ferrocarril de la zona minera de Apurímac hacia Marcona, también es muy importante. Esta conexión de zonas mineras con puertos es esencial porque la forma ideal de manejar el mineral es justamente a través de ferrocarril. Es mucho más eficiente que el camión. Y también tenemos el ferrocarril Barranca-Lima y Lima-Ica, que al final vamos a estar hablando de 500 kilómetros de ferrocarril uniendo hasta 12 puertos que están entre Barranca y Paracas.